Muy buen día, tutor y compañeros. El día de hoy vamos a explicar la aplicación de una prueba de personalidad. Esta actividad está realizada por Wendy Yurani León, Luisa Fernanda Álvarez y Wendy Joana Arias y por mí, Yailet Marcela Yance. Esta prueba está dividida por facetas. Empezaré por la primera, que es el neuroticismo. El neuroticismo es la tendencia en general a experimentar sentimientos negativos, tales como miedo, melancolía, vergüenza, ira, culpabilidad, repugnancia. Pues repugnancia, esas están incluidas en el núcleo del factor N de neuroticismo. Quienes puntúan alto tienen un riesgo de padecer problemas psiquiátricos, pero la escala N no debería ser considerada como una medida de psicopatología. Los que puntúan bajo son emocionalmente estables, habitualmente tranquilos y relajados y son capaces de enfrentarse a diferentes situaciones sin alterarse. Es posible tener una elevada puntuación en la escala N sin padecer ningún desorden psiquiátrico diagnosticable. Aquí esta es la prueba aplicada, la cual explicaré el tema de neuroticismo y sus diferentes facetas. Dentro de estas están la N1, N2, N3, N4, N5 y N6. En la N1, esta consultante obtuvo una puntuación de 58, pues para ser muy alto, traducido pues en la prueba. El N2 tuvo un puntaje de 44 bajo, en N3 de 58 alto, en N4 bajo con 44, N5 57 con alto y en N6 60 con alto. Aquí donde podemos verificar el neuroticismo, cada una de las facetas tiene su explicación: ansiedad, hostilidad, depresión, ansiedad social, impulsividad y vulnerabilidad. Vamos a explicar cada una. Las facetas. En N1, en ansiedad, la persona puntuó alto. Es una persona, pues por decirlo así, ansiosa, aprensiva, temerosa, premiosa, nerviosa, tensa y vulnerable. Quienes puntúan alto tienen más miedo y mayor grado de ansiedad flotante. En N2, en hostilidad, esta persona puntuó bajo. Quiere decir que pues tiene una tendencia a experimentar ira y estados relacionados con ella como frustración y rencor, pues la persona que puntúa abajo aquí es tranquila y pues difícilmente se puede irritar. En N3, depresión, es la tendencia a experimentar afectos depresivos. Quien puntúan alto suele experimentar sentimientos de culpa, melancolía, desesperanza y soledad. Se desanima fácilmente, a menudo se muestra abatido. Este consultante pues en este punto es punto alto. En N4, ansiedad social, constituyen las emociones de vergüenza y perturbación. La persona socialmente ansiosa se siente incómoda con los demás. Quienes puntúan bajo no poseen necesariamente buenas habilidades sociales, solo le preocupan menos la falta de soltura en estas situaciones. La consultante en este punto, pues no puntuó muy bajo, punto bajo. En N5, impulsividad, es la incapacidad de controlar los apetitos y los arrebatos. Se perciben de una manera tan intensa que el sujeto no puede resistirse a ellos, aunque más adelante se lamente de este comportamiento. La persona puntuó alto en este ítem. Número 6, vulnerabilidad. Es una persona que es vulnerable al estrés, que no tiene puntuación alta en esta escala, se siente incapaz de luchar contra el estrés, convirtiéndose independiente, desesperado o aterrorizado cuando se enfrenta a situaciones de emergencia. Bueno, tenemos la extraversión. Este es el tipo de personalidad donde la persona está más concentrado en desarrollar una relación con lo exterior. Requiere de una mayor conexión social y por lo mismo tiende a desarrollarse en entornos que le permitan un acercamiento a otros individuos o a grupos. Las facetas de la extraversión. Entonces tenemos la E1, que es la cordialidad. La persona cordial es afectuosa y amistosa. Le gusta que la gente establezca fácilmente relaciones con otros. E2, gregarismo. El sujeto gregario disfruta al reunirse con otros y se divierte, entra como en un ambiente durante el entorno social.
E3, la asertividad. Es el que puntúa alto en esta escala, es dominante, animoso y sociable. E4, el de actividad. El sujeto siempre tiene la necesidad de estar en ocupaciones. Se considera el inicio de rapidez y vigor en el sentido de la energía, o sea, es el que está activo. E5, búsqueda de emociones. El que tiene esta puntuación alta en esta escala, ansiedad, la excitación y la estimulación. Le gustan los colores vivos y ruidosos. Y el E6, que es por último emociones positivas, evalúa la tendencia al experimentar emociones positivas, tales como la alegría, la felicidad, el amor, el entusiasmo. El que puntúa alto en esta escala ríe con facilidad y con frecuencia, es cariñoso y optimista. En esta diapositiva vemos la escala que se realizó, la prueba que se realizó, y nos arrojó en cordialidad un índice muy bajo, en gregarismo muy bajo, en asertividad un índice medio, en actividad bajo, en búsqueda de emociones un índice medio y en emociones positivas un índice bajo. Factor de apertura. Este factor está caracterizado por los siguientes rasgos: fantasía, valores, ideas, estética, sensibilidad y acción. Una puntuación alta en la apertura a la experiencia es propia de personas que buscan experiencias eh, o les gustan las experiencias, que sienten un gusto por lo desconocido y a las que les gusta explorar nuevos terrenos y ámbitos. En el factor de apertura podemos encontrar varias facetas. Tenemos la fantasía, donde se evidencia que la persona es abierta a la fantasía y posee una imaginación ardiente y una activa vida fantástica. Está la estética. La persona con puntuaciones elevadas en esta escala aprecia profundamente el arte y la belleza. Le atrae la poesía, le encanta la música y le fascina el arte en general. También encontramos sentimientos. La apertura a los sentimientos implica receptividad a sus propios sentimientos y emociones interiores. Considera la emoción como una parte importante de la vida. También tenemos las acciones. La apertura se manifiesta en conductas tendentes e intentar nuevas actividades, ir a nuevos lugares y comer alimentos exóticos. También encontramos las ideas. Este rasgo se manifiesta no solamente como una búsqueda activa de intereses individuales para su propia satisfacción, sino como una curiosidad mental y deseo de considerar ideas nuevas y tal vez un poco convencionales. También encontramos por último los valores. En la apertura los valores indican posición para cuestionar los valores sociales, políticos y religiosos. El individuo cerrado tiende a aceptar la autoridad y a conformarse con la tradición. Acá podemos encontrar el resultado de la prueba que se le realizó al consultante. Se evidencia que el consultante presenta un alto nivel de fantasía, presenta niveles muy bajos en estética y valores, y en sentimientos, acciones e ideas tenemos un resultado bajo. Amabilidad. La amabilidad o conformidad está formada por los siguientes rasgos: confianza, altruismo, cumplimiento, ternura, modestia y obediencia. Obtener puntuaciones altas en este rasgo implica ser una persona empática y cooperativa. Ese factor corresponde a la realidad de las cualidades de interacción sociales. Y a un concepto de uno mismo, a una actitud social y a una filosofía de la vida. La amabilidad. Amabilidad o conformidad está formada por los siguientes rasgos: confianza, altruismo, cumplimiento, ternura, modestia y obediencia. Obtener puntuaciones altas en ese rasgo implica ser una persona empática y cooperativa. Este factor corresponde a la realidad de las cualidades de interacción sociales. Facetas. A1, confianza.
Quien puntea alto en esta faceta está dispuesta a creer que los demás son honestos y bien intencionados. El que puntea bajo es escéptico, cínico y tiende a pensar que los demás pueden ser peligrosos. A2, franqueza. La persona que puntea alto en esta escala es franca, sincera e ingenua. La que puntea bajo por lo general tiende a ser manipuladora mediante engaños. A3, altruismo. Quien puntea alto se preocupa por el bienestar de los demás. Y quien puntea bajo es algo más centrado en sí mismo y pues no le interesa meterse en los problemas de los demás. A4, actitud conciliadora. En esta faceta tiene que ver la reacción característica ante los conflictos interpersonales. El que puntea abajo tiende a ser condescendiente y a perdonar y olvidar con facilidad. Quien puntea abajo es agresivo y prefiere competir que cooperar. A5, modestia. El que puntea alto en esta escala es humilde y trata de pasar por desapercibido. El que puntea bajo tiende a creerse superior que los demás. A6, sensibilidad. Los que puntean alto se sienten afectados por las necesidades ajenas y el que puntea abajo tiende a ser como más insensible y menos inclinado o menos compasivo. Acá podemos ver que en confianza va muy bajo, franqueza va muy bajo, altruismo va muy bajo, actitud conciliadora medio, modesto bajo, y sensibilidad hacia los demás muy bajo. Responsabilidad. Evalúa el logro, el grado de organización del individuo. En esta puntuación, la puntuación baja en esta dimensión la obtiene los individuos que son organizados y prefieren no hacer planes en su trabajo o en las demás. Quien puntea alto se caracteriza por ser personas responsables y organizadas. En C1, competencia. Hace referencia a la sensación de que uno tiene su propia capacidad de sensibilidad. Los que tienen puntuaciones elevadas se consideran bien preparados para enfrentarse a la vida y los que puntean bajos tienden a ser pobres en sus habilidades. C2, orden. Quien puntea alto es una persona pulcra, bien organizada y limpia. El que puntea abajo es incapaz de organizarse y se describe a sí mismo como desorganizado. C3, sentido del saber. Quien obtiene puntuaciones altas se adhieren estrictamente a sus principios éticos y a sus obligaciones morales. Quien puntea abajo es más descuidado en materias y a veces pueden ser pocos o nada fiables. C4, necesidades del logro. La persona que puntea alto posee altos niveles de aspiración y trabaja inmensamente para lograrlo. El que puntea abajo es más negligente y perezoso. C5, autoestima. El que puntea alto tiene la capacidad de motivarse a sí mismo hasta conseguir o terminar su tarea. El que puntea abajo dilata sus quehaceres como desde un principio y es muy fácilmente que él abandone lo que está haciendo. C6, deliberación. La tendencia, a pesar de que muchos tiende como la tendencia a pensar mucho antes de actuar, y los que puntean bajo tratan de ser precipitado y no piensan antes de actuar y no le importan las consecuencias. Acá podemos ver que en competencia dio muy bajo, orden bajo, sentido del deber muy bajo, necesidad del logro muy bajo, autoestima muy bajo y deliberación muy bajo.